ahora ustedes no lo van a entender. No, les dijo a sus mismos discípulos, ustedes por el momento no van a entender estas cosas que les estoy diciendo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué ha de pasar? Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les va a conducir, guiar a toda la verdad. Ven, hermanos, aún en la época del Señor Jesús, aunque les dijo cosas, ellos no lo entendían. Entonces necesitaban que viniera el Espíritu Santo para enseñarles, encaminarles en el conocimiento más perfecto, más completo. Entonces nos preguntamos así, hacer aplicaciones concretas a situaciones concretas. Debemos hacer aplicaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del perdón, ¿hay algún problema, alguna situación en que tienes algo pendiente en el corazón contra alguien? Entonces, ¿qué hacer? Ese es el caso específico donde tienes que obrar, aplicar la palabra. Dios te dice, perdona. Y le pediremos que perdone. Ahora, fíjense que aquí hay algunos consejos para una aplicación provechosa. Fe. A ver, estamos leyendo la Biblia. Y encuentro en esta porción que habla de la fe. ¿Cuáles verdades debo creer? O sea, son verdades, son doctrinas, son enseñanzas. Entonces tengo que descubrir qué cosas debo creer. ¿Por qué debo creer? Por ejemplo, a ver, alguna verdad. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fíjense, esto es doctrina. Aquí el apóstol nos está enseñando de que hay un solo Dios. Pueden haber muchos ídolos, muchos dioses, muchos señores, de esas cosas, pero hay un solo Dios. Entonces, ahí me pregunto, ¿cuál verdad debo creer aquí? Hay un solo Dios. Pueden haber infinidad de ídolos, pero no son dioses. Hay un solo Dios. Tengo que creer. Actitudes. Sugiere vencer emociones de temor, ansiedad, afán, odio, celos. Por ejemplo, cuando voy a Filipenses 4, 6, 7, ¿qué me dice? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer con esta porción? Ay, estoy preocupado, estoy afligido, ¿qué será de mañana? ¿Cómo será? ¿Qué? ¿O no? ¿Cuántas veces estamos en esos problemas? Hermanos, ¿cómo aplicamos Filipenses 4, 6, 7 en esas circunstancias? ¿Qué dice? Por nada, ni por lo grande ni por lo chico estéis afanosos, sino sean conocidas. Hay que ponerlo delante de Dios. Ese es nuestro problema, aquello que nos está afligiendo. Esta es la práctica, esta es la aplicación, hermano. ¿Cuántas veces? Sí, eso ya sé, pero me preocupa. Entonces, ¿qué? ¿Hace caso a la palabra o no? ¿La va a aplicar o no? Usted tiene que decidir, ¿no? Y mucho de nuestra vida cristiana está como está porque no estamos aplicando lo que sabemos de la palabra del Señor. Luego, pecado. En el anterior punto, actitudes. Yo sé que muchos tienen temor. Yo soy muy miedoso en muchas cosas. Pero saben, tengo que animarme con la palabra. ¿Qué me dice el Señor? No temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Les anima eso a ustedes, hermano? Claro que en cualquier circunstancia la presencia del Señor nos da coraje, nos da fortaleza, ¿o no? Sí, no estoy solo. Y como alguien dijo, yo y el Señor somos mayoría. Somos mayoría. El mundo puede estar completamente en contra nuestra, pero el Señor y yo somos mayoría. El pecado, pecados que abandonar. Si una porción me señala un pecado, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería la aplicación? Abandonar ese pecado. ¿Listo? Otro, acciones. ¿Cómo deberían ser mis acciones? ¿Hay acciones que cambiar?
Hay algunas actitudes, acciones que debería cambiar. Ya, así que como dice en Efesios, creo que es 4, dice, el que robaba, no robe más. ¿Qué tiene que hacer entonces? Que trabaje con sus manos para tener algo que dar a otros. Fíjense, eso es cambio de actitud y de conducta. Antes robaba. ¿Qué tiene que hacer ahora? Tiene que trabajar. Esas manos que le servían para robar, ahora tienen que servirle para trabajar y producir. ¿Para qué? Ya no para quitar, sino para dar al que necesita. Ahí está, esa es la aplicación. Otra cosa, ejemplos. ¿Cuáles ejemplos sigo? Si vamos a Marcos capítulo 2, por ejemplo, hay un hombre paralítico. El Señor está en casa y está dando la palabra. Ese pobre paralítico jamás va a llegar a la casa donde está enseñando el Señor, donde está presente el Señor. 4 amigos, 4 personas se compadecen de él. Dicen, este pobre, tenemos que llevarlo al Señor. ¿Y qué hacen? Toda una travesía lo llevan. La puerta está llena de gente, no pueden entrar. ¿Qué hacer? Se suben al techo, ¿no? Abren un hueco y empiezan a descolgar. Y el Señor lo tiene ahí a sus pies al paralítico. Cuando el Señor mira a un miserable a sus pies, ¿qué va a hacer? Se le mueve las entrañas, siente compasión. Y entonces le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente se burla, se ríe, habla cosas. ¿Qué dice el Señor? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y él recoge su lecho y se va todo feliz, ¿o no? ¿Qué hace la gente? Se quedan con los ojos y la boca abierta. Va a decir, pero ¿quién es este? Hermanos, ¿qué aprendemos de esos 4? Hay que hacer lo imposible. ¿Para qué? Para llevar a las personas a los pies del Señor. ¿Vamos a sanar a los paralíticos? ¿Vamos a perdonar los pecados de los pecadores? No, tenemos que llevarlos a los pies del Señor. Él va a hacer su obra. Entonces, esa es una acción que es un ejemplo que puedo seguir, aprender. Eso es aplicación. Algo más todavía, oraciones. Hermanos, en la Biblia hay oraciones preciosas. A ver, lean ustedes Nehemías capítulo 9, la oración de Nehemías. Qué tremenda que es esa oración, ¿no? O la oración del Señor en Juan 17, o la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, casi en el último párrafo. Qué oraciones preciosas. La oración de Daniel, estoy olvidando. La oración de Daniel, hermanos, en Daniel capítulo 9. Vamos todavía a otro texto ahí en Crónicas. Cuando Salomón inaugura el templo. ¿Han leído la oración de Salomón? Que al comienzo Salomón era un hombre ejemplar, tremendo. ¡Qué oración más preciosa que hace! Hermanos, podemos aprender a orar realmente como vemos, como nos dejan ejemplo hombres de Dios que supieron orar. ¿Ya? Aprendemos a orar. El hombre, ¿qué me enseña acerca del hombre? ¿Qué aprendo acerca del hombre? La Biblia nos enseña mucho del hombre, cómo es el hombre. Ya también eso aprendo. La iglesia, ¿qué aprendo acerca de la iglesia? Motivaciones, ¿cuáles son las exhortaciones que debiera hacerme? Promesas, ¿cuáles promesas puedo pedir que se cumplan en mí? ¿Existen condiciones? ¿Ya? Hay otra pregunta todavía, cambios. ¿Qué cambios? Si tomara en serio la palabra de Dios, la palabra estudiada de Dios, ¿cuáles cambios producirían en mi vida? ¿Cuáles cambios producirían en mi vida? ¿Ya? Características de una buena aplicación. ¿Cómo es una buena aplicación, hermanos? Debe ser realizable. Si queremos hacer aplicaciones que no son realizables, nos vamos a frustrar.
no debemos limitarnos al conocimiento teórico, sino ir a lo práctico. Por ejemplo, esa porción que habla de la santificación. ¿Ya? Y vale la pena leer, meditar, estudiar este texto y aplicar para realmente experimentar la santificación. Debe ser concreta. Las aplicaciones generales se esfuman. Entonces debemos buscar aplicaciones bien concretas, específicas. Debe ser personal. Hacer una aplicación correcta, pero personal. No podemos aplicar a los demás, hermanos. Apliquémonos a nosotros la palabra. Así que vamos a concluir. El proceso del estudio bíblico abarca ¿qué cosas? La observación o análisis, la interpretación, ya sea del lenguaje general, corriente, como también especial. Y luego la aplicación. Seguir estos 3 pasos nos permite ¿qué cosa, hermanos? Profundizar la comprensión de la palabra, provecho para sí mismo y para el ministerio. Esto es. Y la práctica de la palabra, como dice Santiago, no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, estoy agradecido a Dios por este precioso tiempo que me ha dado en medio de ustedes. Les admiro que ustedes son tan buenos discípulos, estudiantes, pacientes, hombres y mujeres valientes que han aguantado todo este tiempo escuchando la misma voz, mirando la misma cara, pero ojalá aprendiendo nuevas cosas para su vida personal. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.